La última vez que nos vimos, estábamos hablando sobre manipulación de archivos y se estudió un método que me permitía perfectamente copiar los archivos de un lado a otro. Entonces tenía un ejemplo de un archivo que se llamaba plantas, que luego de aplicar el código yo podía ver cómo se cambiaba de un lado a otro la información y les dejé el código, lo estuvimos analizando un poco. Entonces, si yo veo esta parte de aquí, en realidad a nosotros no nos... eh, ok, ¿qué pasa? Tengo un mensaje aquí. Vamos a ver qué era. Sorry, me salió una alerta. Em, Les decía, yo aquí les estoy explicando el código, pero estábamos viendo que había una copia a nivel de bytes, ¿sí? Estoy haciendo una copia al nivel de bytes y obviamente cuando yo estoy leyendo desde teclado o desde algún formulario, la lectura en ese tipo pues no es muy cómoda. Por fortuna, no es la única manera que nosotros tenemos para manipular archivos. Resulta poco práctico trabajar con flujo de bytes y es mejor diferenciar lo que se lee como algún tipo de dato primitivo. Para ello vamos a utilizar dos clases. Data input stream, que deriva de filter input stream, y data output stream, que deriva de filter output stream. Data input stream posee los métodos leer entero, leer doble, leer UTF. Y para leer un archivo a partir del buffer, entonces yo tengo que crear un objeto de la clase data input stream que le voy a pasar al constructor cada uno de estos objetos hasta terminar en file input stream y enviarle mi fichero. Entonces, veamos esta parte de acá. Java input output buffer output stream data output stream file input stream input output exception. Public class garavitas. Public string void main string día es igual a 1 de septiembre de 2021. Es un string. String path, C2 ejemplo, ¿dónde va a estar el archivo? Obviamente. Creo un object file, un objeto archivo, y le estoy apuntando a null, porque no lo estoy inicializando, no lo estoy instanciando como tal, solo estoy reservando la memoria para un objeto de la clase data output stream. Luego, este object, este OFL, va a ser igual a new data output stream, new buffered output stream, new file y output stream, y le doy el nombre del archivo. En este caso, el archivo va a ser septiembre. Ahora lo que voy a hacer va a ser escribir UTF día, porque día es 1 de septiembre, y luego voy a escribir un cambio de línea. ¿Ven? Estoy mandando a escribir un cambio de línea. Para un entero hora inicializado en 0 y menor a 24 que aumente de 1 en 1, creo la variable doble presión y temperatura. Presión es igual a press hora y temperatura es igual a temp hora y mando a escribir la hora, la presión, la temperatura. Y luego tengo entonces la clase press hora y tengo la clase temperatura. Si yo hago esto, ¿ok? Si yo hago esto, cuando yo vaya a consultar el archivo, lo que yo me voy a encontrar es con esto. Eso lo va a entender la computadora. Sigue estando a nivel de bytes, pero no lo voy a entender yo. Entonces yo puedo crear un archivo, sí, yo puedo crear un archivo, decirle que va a ser una cadena, que va a ser un entero, que va a ser un doble y mandárselo. Luego, ¿qué es lo que pasa? Lo tengo que recuperar. Entonces, al momento de recuperar, hago lo mismo, creo un string día, no lo inicializo con nada porque lo voy a leer del archivo, creo un doble que se llama máximo t, menos 11, file input stream f y un data input stream, lo mismo que no lo he inicializado, y vea que ya no estoy hablando de un output, estoy hablando de un input, porque voy a leer del archivo y voy a leer de ese archivo que acabo de crear, de esta cosa de aquí, que yo todavía no entiendo qué es lo que me está diciendo. Y luego, pues, hombre, inicializo el objeto utilizando ese archivo que yo tengo ahí. Y ahora vean lo que hago. Inicializo hora, hago un booleano más que sea true, un doble P y temperatura. Día, le digo lea UTF. De la primera posición del archivo, léame el día. Y luego mándemelo a imprimir.
Y mientras esto sea cierto, léame la hora, léame el doble, léame la temperatura y escríbame este mensaje, leyendo del archivo. Y eso es lo que estoy teniendo aquí. Vean, mandé a imprimir la fecha, la hora, la presión, la temperatura. Hora, presión, temperatura, hora, presión, temperatura. Fin del archivo. Temperatura máxima, infinity. Ok, Java utiliza infinito cuando es un valor demasiado grande que no puede escribir. Cuando es un valor matemático que existe, pero no lo puedo representar, él le pone infinito. Entonces, como ustedes pueden ver, se escribió algo, de verdad, se escribió algo que yo no lo puedo interpretar, pero la computadora sí lo va a poder interpretar. Yo le estoy diciendo el tipo de datos que quiero que me convierta ese código binario y él me lo va a interpretar bien. ¿Para qué lo dejo? Por si ustedes en algún momento quieren esconder información, pues hombre, sepan que lo pueden hacer de esta manera. Al final, ustedes lo que van a hacer es conectarse a bases de datos. Pero en algún momento ustedes pueden guardar o pueden querer tener la configuración del sistema en un archivo local. Suele pasar, por ejemplo, en los primeros juegos que ustedes tenían, los juegos por celular, que en vez de conectarse al servidor a consultar la vida, las monedas, el dinero y todo lo demás, guardaba la información en archivos dentro del dispositivo móvil. Pero ¿qué es lo que pasa? Cualquiera podía modificar esos archivos. Y como el modelo de negocio ahora me permite micropagos, pues ya no puedo tener la información de las armas y todo lo demás porque usted tiene que pagar por ellas. Entonces mejor leámoslo desde una base de datos. Si usted tiene esas dos opciones, tengo mi base de datos y yo puedo venir a consultar la información a la base de datos y luego almacenarlo en arrays para manejarlo, pero también puedo utilizar un archivo de la computadora. Si el archivo estoy escribiendo en él de manera natural, como un ser humano va a entender, cualquiera va a poder abrir el archivo y me va a poder hacer cualquier cambio. Pero si el archivo está de esta manera, rara que alguien vaya a poder tocar algo o que vaya a poder darse cuenta de la información que yo tengo ahí. Bien, más sencillo, pues sí, existen las clases PrintWriter y FileWriter que nos permiten utilizar un objeto printline del tipo string. Entonces, vamos a ver la clase, ¿ok? Para ello, yo recomiendo siempre irnos directamente a la documentación oficial. Entonces, vemos clase PrintWriter es un objeto que viene de input-output-writer y ahí está, pues, el árbol de donde sale. Todas las interfaces que implementa y me da la información de qué es lo que hace. Imprime representaciones formateadas de objeto en un stream de salida de texto. Esta clase implementa los métodos print, de print stream, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que estoy utilizando el system.out.println, pero en vez de tirarlo a consola, lo estoy tirando en un archivo. Y va a hacer lo mismo para leer. Y aquí pues tengo la información y vamos a ver un pequeño ejemplo. El ejemplo se obtiene de este sitio web. Ustedes lo copian y lo corren y se hacen con el código. Entonces veamos. Importamos java.input-output todo. Que me dé desde el manejo de excepciones hasta el buffer stream, el file stream y todo lo que sea. No me voy a poner a elegir, que lo cargue todo. Public class escribe fichero. Es el nombre del archivo y es el nombre de la clase. El método principal, public static void main, string args. Esto ya se lo saben de memoria ustedes. Y vean, FileWriter, fichero apuntando a null. Estoy reservando la memoria para un objeto del tipo escritor de archivos. Luego tengo PrintWriter, PW igual a null. Try y catch es manejo de excepciones. Desde que ustedes, desde el momento en que ustedes estén manejando archivos, van a darse cuenta que el IDE les va a crear esos try, les va a crear el catch y se los va a pedir o le va a poner de un solo que importe la librería de manejo de excepciones. Entonces, fichero es igual a new FileWriter y le paso el path. Prueba. C2 puntos, plega, plega, prueba.txt. ¿Ven? Estoy para escribir FileWriter. Ok, aquí está. Luego PW es PrintWriter, ese fichero que acabo de crear. ¿Ven? Este fichero del tipo FileWriter, ahora se lo doy a un objeto del tipo PrintWriter. Para i igual a 0, i menor que 10 y más, PW
es el objeto, en vez de system.out, ven, no estoy utilizando la consola, no es system.out, es pw.println, la palabra línea, que hay una tilde ahí, más el carácter i. Luego lo cierro y cierro el archivo. Lo copio y lo pego en mi documento de mi IDE de Intel IJ. Lo copié, lo pegué tal cual. Obviamente corregí, vean, corregí la pleca que les había mencionado, el carácter de escape, pero de ahí dejé todo el código igual. Y eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. Y la ventaja es que yo ya sé cómo leer de un archivo. O sea, si yo lo quiero escribir y guardarlo de esta manera, así lo tengo. Y yo ya tengo el código para leer de un archivo el tipo de dato que yo quiera. Leer entero, leer doble o leer UTF. Mezclando estos dos tipos de conocimientos, yo entonces ya puedo hacer manipulación de archivo normal, como lo haría en C++, y lo hago desde Java.